Y en el artículo también hablo sobre el tema educativo, ¿no? Y un trabajo que a mí me interesó mucho, un trabajo que realizó la Usina Social, una fundación, en donde arroja que el 15.1% de la matrícula de los niveles primarios, secundarios y terciarios abandonó los estudios en Santa Fe. Y yo digo, si esto pasa en Santa Fe, esto son más o menos 100.000 alumnos, ¿qué puede pasar en el resto del país? Bueno, está siempre atenta y generosa con su tiempo María Cristina eh, Gómez, que va a charlar un ratito con nosotros, una experta en educación. Hola María Cristina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María Herminia. ¿Cómo está? Un gusto hablar con vos. Gracias, gracias. Y me recordabas que lo habíamos charlado hace un tiempo atrás en convenio, en el ET3, sobre cómo podría llegar a afectar esto en los más chiquitos, ¿no? En los que necesitan socializarse, necesitan ingresar a la escuela, aprender métodos, digamos, y vos me mandaste un artículo muy interesante sobre un trabajo que se hizo en Inglaterra a propósito del confinamiento de los niños. ¿Nos contás? Sí, la verdad que nosotros habíamos hablado sobre el nivel inicial, porque la verdad que fue un nivel del cual se habló bastante poco, era algo que señalábamos en ese momento, y ahora lo que se vio en este estudio de Inglaterra es el déficit del lenguaje que han podido comprobar en los niños, en 50.000 niños de 4 y 5 años que empezaron el colegio el año pasado, en septiembre, que es cuando empiezan ellos, y bueno, tienen un déficit muy importante en el lenguaje. Uh-huh. Y nosotros hablábamos de ese tema, de que justamente uno de los principales indicadores tenía que ver con el lenguaje y con la estimulación cognitiva que necesitan los niños preescolares para poder procesar el resto de las operaciones mentales. Y nosotros ya teníamos un déficit bastante importante en esto. Por eso cuando yo leí el artículo dije, bueno, nosotros, el Observatorio de la Deuda Social, en la UCA, el año pasado, publicó un estudio en donde ya manifestaba que los chicos en edad preescolar de los segmentos más vulnerables tenían un déficit de prácticamente el 50% de estimulación del lenguaje. Es decir, esto cómo se mide a través de lecturas de cuentos, si los papás o las personas mayores de su familia les pueden aclarar lo que quiere decir un cartel en la calle. Bueno, una serie de actividades cotidianas, y ellos lo midieron. Entonces cuando yo leí este artículo de Inglaterra decía, bueno, caramba, para nosotros es todavía una mochila aún más pesada, porque estamos ya con un déficit muy, muy importante que se publicó previo a la pandemia, Uh-huh. O sea, este era nuestro punto de partida. De manera que lo que nos espera es una situación mucho peor en este sentido. Y creo que bueno, que nos tiene que llamar a la reflexión sobre la importancia que tiene la presencialidad en estas etapas tan tempranas de la escolaridad. Sí, sí. Y yo veía también un trabajo, bueno, que reflejaba datos sobre la Unión Europea, en donde allí, yo no sé hasta qué punto lo podemos emparentar por lo siguiente, María Cristina. Toda la Unión Europea estaba tratando de impulsar programas de rescate de los alumnos fundamentalmente de secundaria para arriba para que vuelvan a los ámbitos educativos. El problema que tienen ellos es que los jóvenes señalan que descreen que la educación les posibilite futuro. Bueno, eso es un dato, digamos que también nosotros lo tenemos aquí, O sea, Ajá. esta pregunta también la hemos hecho nosotros y la mayoría no le ve diferencia entre terminar o no
la secundaria. Hay estudios publicados acerca de eso. Y eso tiene que ver con, en la Unión Europea está mucho más segmentada la posibilidad de entrar a la universidad, por ejemplo, que no es como nosotros que tenemos un acceso irrestricto. De manera que, pero también es cierto que tienen los diferentes países tienen sistemas educativos que en general permiten que los chicos terminar la educación secundaria obligatoria, que es alrededor de los 16 años, puedan optar por opciones profesionales. No son como nuestra escuela técnica, pero tienen una salida laboral interesante e inmediata. Y la educación universitaria demanda los últimos 2 años del bachillerato, por ejemplo en España, un estudio sostenido, porque en todos los países hay exámenes de ingreso, y esos exámenes, la nota se compone de 2 o 3 indicadores, y uno de ellos muy importante es el promedio de los últimos 2 años de lo que para nosotros sería la secundaria, para ellos es un ciclo especial, y del bachillerato, de manera que tienen que tener una nota media para poder calificar mejor en ese examen de ingreso que hacen todos juntos, un mismo día, con los mismos temas, en todo el país. Esto pasa en toda la Unión Europea. Entonces, el estímulo para llegar a la universidad es importante, pero implica un esfuerzo sostenido. Claro. Y entonces, claro, los que se desencantan van quedando como fuera del sistema, pero bueno, ellos tienen muchos recursos para volver para ofrecerles alternativas que les permitan insertarse en el mercado laboral, ya sea desde la educación formal, como también programas que los ministerios de trabajo desarrollan a veces con los sindicatos y todo eso. Nosotros acá lo tenemos más difícil. Claro. Claro. ¿Qué están trabajando? Yo les cuento a la audiencia. María Cristina integra la Asociación Argentina por la Educación. Con esto que apareció, que irrumpió en nuestra de alguna manera cotidiana mirada del mundo y de nuestra realidad. A propósito de la pandemia, ¿ustedes están trabajando sobre proyectos nuevos sobre esto que venimos hablando? Bueno, lo último que se preguntó fue, que se publicó fue una encuesta sobre cómo impactó la pandemia en los barrios más vulnerables. Y ahí justamente lo que se vio es que 1 de cada 4 estudiantes interrumpió la escolaridad, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Es decir, el tema es mucho más que la deserción, ¿no? Porque en realidad esto implica una desconexión con otras digamos áreas del desarrollo de la persona, porque uno dice, el chico no está en la escuela, ¿dónde está? Entonces las familias han visto esta situación impactado grandemente, y el hecho de no tener conectividad y estar desconectados es un elemento muy importante, porque si bien hablamos de la presencialidad y es vital para los segmentos más vulnerables, también es cierto que el no estar conectado por los medios tecnológicos profundiza aún más esta situación. Entonces es muy difícil. Por eso lo que vos comentabas en tu artículo con tanta agudeza, ¿no? Pensar en que nosotros no tengamos conectividad en Santa Fe y que nuestros chicos estén sostenidos de esta manera, es muy preocupante. Hemos tenido 1 año para hacer esto y se anunciaron inversiones y planes, pero finalmente estamos en el mismo punto del año pasado. El hecho de que solo el 28% del total de nuestras escuelas está conectada a la red, ya de por sí es tremendo. Entonces, digo, tal vez el proyecto que envió el Ejecutivo, tal vez no sea el mejor, tal vez no sea el adecuado, yo no lo sé. Pero me parece que ante una situación como esta es obligación de la legislatura toda abocarse a tratarlo, a modificarlo, a proponer, alternativas, pero sí solucionar este tema. No pueden quedarse con que si me contestó el informe, no me contestó, pero vaya, señor, pídale o señora una audiencia a quien corresponde, a la ministra, llámela que vaya a la comisión, pero soluciónenlo.
soluciones ejecutivas. Realmente esto no puede quedar en esta inercia, ¿no? En esta cosa tan lastimosa, porque ya el año pasado yo le escribí un artículo. El año pasado fue la improvisación. El 2021 no cabía la improvisación, tenemos que tener todo armado. Y nosotros sabíamos que este año íbamos a tener marchas y contramarchas. O sea, yo soy consciente de que cuando estemos muy gravemente con la circulación se va a tener que suspender, como pasó en Inglaterra, en todos los lugares. Sí. Ahora, señores, tenemos que tener previsto eso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, mira, ahora pasamos 15 días o un mes al formato virtual. Entonces, claro, vos ya sabés que tenés los chicos conectados, que tenés los classroom armados. Fíjate que la inversión que hizo el año pasado en el Ministerio, en Google Classroom, que fue una de las 3 provincias, este año han dado orden a muchos colegios que no se pueden usar. Porque aparentemente dicen que profundiza la desigualdad. Y caramba, la desigualdad no es culpa de herramientas que no han hecho la inversión. Si el año pasado dieron este paso, que yo creo que fue importantísimo y es para valorar en el gobierno provincial, bueno, este año tenían que ponerse la pila con la conectividad, porque no podemos decirle ahora a los docentes que tanto se esforzaron y además que tan buen trabajo hicieron muchísimos de ellos adaptándose a esta herramienta y que permitió que los chicos tuvieran un acceso, bueno, a decirle, mira, borrá y ahora volver a la tinta y al papel. No es coherente y más en el ámbito de educación. Así que bueno, creo que como vos bien señalabas, el acento tiene que estar en la conectividad y en pensar más allá de esto, porque nadie está pensando qué aprendieron y hacia dónde vamos. Fíjate que estamos hablando de protocolos médicos, pero nadie está pensando en esto. Hoy un colega me decía que yo no lo recordaba, pero en el 99 hubo una provincia, Corrientes, que un año no tuvo clase. Y esta persona me decía, bueno, ahora estamos viendo los resultados de eso. Hay una población enorme de chicos que tienen alrededor de 20, 25 años que no tienen oportunidades laborales porque no están formados. Es una decepción enorme y un déficit que no se puede levantar. Entonces vamos a ver esto con consecuencias muy graves. Cristina, un abrazo grande y gracias, No, gracias a vos, María Herminia. Bueno, María Cristina Gómez, ella es una experta en este tema, no solo por integrar la Asociación Argentina para la Educación, sino porque se ha dedicado siempre a esto y con una mirada superadora, cómo poder adecuarse a los problemas y resolverlos en beneficio de los educandos.